Y lo contábamos hace instantes y reflejábamos sus palabras en lo que es la portada del diario Página 12. Hablamos de Estela de Carlotto y todo en el marco de este intento de reconciliación entre los familiares de víctimas de la última dictadura militar y justamente los militares, la Iglesia de por medio. Pero repasábamos las declaraciones de Estela de Carlotto y ahora la tenemos en comunicación telefónica con nosotros, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela, buen día, gracias por atendernos. Julián Guarino y Daniela Ballester la saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, no es Estela de Carlotto solamente, es Abuelas de Plaza de Mayo, que con consternación e indignación, esa noticia de reconciliación, palabra que no aceptamos. Entendamos que nosotros no tenemos que reconciliarnos con nadie porque fuimos agredidas. La reconciliación viene cuando la agresión es mutua, es de un lado y del otro. El perdón lo tienen que dar las víctimas, no nosotros, y el perdón es individual, totalmente individual. Entonces, esta salida de la Iglesia que nos lastima, nos duele y nos indigna, es porque, tendrá a favor algunos familiares de víctimas del terrorismo de Estado que pretenden o quieren o les parece bien llegar a esa situación inaceptable, y lo cual nosotros no cuestionamos, sino que cada uno puede hacer de su dolor lo que quiera, pero hacerlo público y de una manera así improvisada, porque no fuimos consultados. Nosotros tenemos diálogo con la Iglesia, con el Papa, desde que fuimos 2 abuelas y un nieto a pedirle justamente la desclasificación de los archivos y todo lo que la Iglesia pueda tener para aclarar la situación de esa etapa tan dura y poder encontrar los nietos. Y el Papa nos accedió y fue de a poco haciendo. Luego otra persona de familiares fue, Lita Boitano. O sea que esto fue pedido en el lugar preciso. Y con Monseñor Arancedo hemos tenido también trato y el mismo tema, y él respondió con todo su disposición. Tal es así que sabemos que hay lugares de la Iglesia que se entregaron nietos, niñitos, a familias que creían que esos niños no tenían familia y que los adoptaron o se los llevaron. O sea, la Iglesia fue cómplice. La complicidad no fue total, fue de un grupo de poder de la Iglesia, y eso tampoco está aclarado en esta historia tan larga de 40 años. 40 años y nuestra consigna es memoria, verdad y justicia. De ninguna manera vamos a hacer diálogo con quienes no nos corresponde hacerlo. La Iglesia sabe, los que somos católicos lo sabemos, que para tener la reconciliación con Dios nos confesamos, nos arrepentimos, hacemos actos de contrición, lo que es un castigo, y luego recién llega esa paz de todo está en su lugar. En este caso no hay nada de eso. Tenemos presos a estos personajes siniestros, no confiesan, no se arrepienten y dicen que volverían a hacerlo. ¿Qué diálogo puede existir? Es inaceptable. Así que nuestra posición es totalmente contraria. Lamentamos tener que hacer estas declaraciones, pero no vamos a permitir que se basuree toda una historia donde nuestro camino ha sido totalmente recto. Estela, en función un poco de lo que son sus declaraciones y de esta palabra... ¿Pueden subir un poquito el retorno? Sí, ahora pedimos que suban el retorno. No sé si ahí nos escucha mejor. Yo decía que en función de lo que es esta palabra que da vueltas, ¿no?, y que aparece obviamente en los artículos del día de hoy, reconciliación, esto de alguna manera me parece que en algún punto no hace justicia a lo que es el reclamo y a lo que es la necesidad de justicia precisamente que se necesita en este caso. Y yo quiero recordar nada más esto: mientras algunos pretenden poner en igualdad de condiciones lo que es la posición de un Estado que ha cometido terrorismo y lo que es la condición de algunos grupos que generaban también terrorismo desde otros sectores, yo lo que digo es, hay un juicio a las juntas, la justicia en la Argentina se ha manifestado en su momento, hubo condenas porque se verificaron los hechos que se estaban denunciando. Entonces digo, me parece, y le pregunto, ¿esto no le cabe también a aquellos que participaron desde el sector de la Iglesia? Claro, por supuesto. Nosotros también estamos viendo en qué forma ponemos a eso que antes era dictadura militar, después agregamos cívica militar, porque los civiles fueron partícipes, y también ahora agregar clerical, porque
Hay nombres, están escritos libros. Emilio Vignone, que era un católico ferviente y experto en esta materia, ha escrito sobre el tema claramente la responsabilidad de la Iglesia, donde sabían lo que estaba pasando y lo fomentaban. No solamente eran pasivos o indiferentes, que algunos de ellos fueron, sino que lo fomentaban, apoyaban, bendecían esas muertes. Y eso es tremendo, eso es imposible de olvidar, de que la reconciliación significaría para ellos que el olvido, el no hablar mal de esto, va acompañando, por supuesto, estos gestos del propio gobierno actual que pretende desestimar el número de desaparecidos o nuestra lucha, donde, bueno, también cuestionan a veces si los nietos son nietos, barbaridades realmente sorprendentes e indignantes, que en esto el mundo entero nos está apoyando, nos conocen y nos aplauden o nos acompañan. Recordemos que cuando en Sudáfrica Mandela, después de su libertad y su gobierno, propone y ejercita la reconciliación, que se le sienta delante del asesino a la madre ofendida y le pide perdón, y ella se lo otorga, cosa que puede uno entender. La gente que está buscando todavía respuestas, porque yo estuve ahí, está indignada, no acepta ese diálogo, yo te miro y te perdono, pero ¿y las demás víctimas qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Fueron muertes injustas. En Argentina no hubo guerra, hubo un Estado terrorista y un pueblo levantado en pensamiento de liberación, donde, bueno, tenemos muchos héroes que han hecho eso también para liberarnos de España. Yo no sé en qué lugar se quiere poner algo que ya está totalmente aclarado, dicho, y de que nosotros no provocamos nada a los familiares de esos asesinos. Estela, los hijos, ¿sabe que la familia? No tiene nada que ver, perdón, no los molestamos, no les decimos nada. El que tiene que pagar es el que decidió, y me consta, porque cuando yo fui a ver al general Vignone, que era secretario de Videla en su momento, él me dijo a mí, pidiéndole por la vida de mi hija Laura, que los mataban a todos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿De qué estamos hablando? Sí, recordemos, como decía, que también hay muchos nietos que todavía no se saben dónde están, ¿no? Y tal vez esto sea correr un poco el foco, hablar de reconciliación, cuando en realidad, como usted decía, lo que se busca son respuestas. Yo quiero mencionarle nada más esto, porque, bueno, se acaba de presentar en la Feria del Libro el libro de Eduardo Longoni, donde, bueno, hay una foto muy, muy interesante, todas son muy lindas, pero en donde está usted en una de las rondas, y hay una foto que muestra claramente, simbólicamente es muy importante, que es donde lo vemos a Videla dentro de la iglesia, en plena misa, arrodillado rezando, ¿sí? Mientras otras personas toman la comunión. Cuento esto porque, bueno, recientemente se ha presentado y refleja un poco, ¿no?, esa situación de la iglesia en plena dictadura militar. Pero yo preguntarle simplemente esto por mi parte. Graciela Fernández Meijide ha dicho que ella iba a participar y seguramente algunos otros familiares, ¿no?, de desaparecidos quieran participar de estos encuentros. En el día de ayer se dio el primero, donde se compartieron algunos testimonios. Mi pregunta es si a usted le parece que algunos familiares participen, lo que hace es correr el foco de esta búsqueda de respuestas, ¿sí?, y derivarlo hacia, bueno, estamos intentando reconciliar dos sectores que en principio no tendría nada de malo, pero es verdad lo que usted dice, hacen falta respuestas, entonces se corre la mirada cuando hay algunos familiares que sí aceptan. ¿A usted qué le parece esto? Bueno, yo pienso que el familiar que en estos 40 años tomó una actitud como familiar de una víctima. Hay quienes no lo buscaron nunca al desaparecido, por eso el número de 30.000 es que faltan familias porque no denunciaron por temor, ignorancia, distancia, etcétera. Es una actitud personal. Si otras personas en este momento, personalmente, sin representar a nadie más que a sí misma, decide hacer ese diálogo, nosotros no somos quien para decirle que no lo haga. Y también los familiares de los que dicen ser víctimas, que fueron los familiares de gente que portaba armas con un uniforme puesto para defendernos del enemigo externo, si quieren hacer esa reunión entre ambos, que la hagan. Lo que no acepto es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, haga una especie de mediación para esto, siendo cómplice ahora, en este momento, 40 años después, del olvido. Eso es imperdonable. Bueno, Estela, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Nuestro saludo, bueno, también a todas las abuelas, ¿no?, y a Así las es, madres. así es.
de Plaza de Mayo. Y la búsqueda de la justicia, ¿no? Permanente, que no puede claudicar, más allá de este tipo de situaciones y actitudes que se van marcando de una reconciliación supuesta entre algunos sectores. Claro, la reconciliación es personal de cada uno y eventualmente, si se da, esto no implica resignar lo que es la búsqueda de justicia. Sí, claro. Bueno, cambia